Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué pasaría ahora si ya no estoy bajo el supuesto de la paridad? ¿Sí? Aquí. Sino que más bien empiezo a revisar el hecho de que las opciones que yo utilice, por ejemplo, no sean un call y un put, sino que puedan ser varios calls, varios puts, o que no necesariamente estuvieran en el mismo precio de ejercicio. Lo cual, con la paridad, pero en diferentes precios de ejercicio, nos resultó en los collares. ¿Te acuerdas? Tanto el largo como el corto. Y también empezamos a trabajar un poco acerca de los spreads. Entonces, el último que hicimos, que fue aquí, fue un spread en donde yo, bueno, aquí debería de borrar un poquito estas notas extras, pero yo tenía un call comprado y un call vendido, ¿cierto? Ahora, veíamos que con un call comprado con precio bajo y un call vendido con precio alto, estoy teniendo esta forma, que es una constante, luego sube, luego constante, que se llama bull spread, ¿cierto? Ahora bien, de tarea se te había quedado revisar el bear spread y pensar en que yo esto lo iba a hacer combinando un put comprado, ¿te acuerdas? Era un put comprado, vamos a anotarlo por aquí. Entonces iba a ser un put comprado en K1 y un put vendido en K2, ¿cierto? Entonces cuéntame, ¿cómo te fue con esta tarea? ¿Cómo te quedaron cómo te quedó tu combinación? Quedó igual que la anterior. A ver, veamos. La forma de este sería baja hasta K1, ¿cierto? Y de ahí permanece constante. La forma de este otro es crece hasta K2 y a partir de ahí se mantendría constante, ¿cierto? Algo así. Entonces, fíjate, justo cuando hago análisis de forma y extiendo mis puntos de quiebre de ambos, veo que decreciente y creciente el resultado es constante, luego tengo creciente y constante que es creciente, y luego constante y constante el resultado es constante. Y una vez más hice un bull spread. ¿Te das cuenta? Un bull spread. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el precio spot cuando el precio spot es cero? En este primero tendré una utilidad de ¿cuánto? K1 menos valor futuro de P1. Y en este tengo menos K2 más valor futuro de P2. ¿Cierto? Entonces aquí abajo tengo menos K2 menos K1 menos valor futuro de P1 menos P2. ¿Cierto? Fíjate, por ejemplo, lo que tengo aquí. El resultado en el bull spread, pero en la versión hecha con calls,
era menos valor futuro de C1 y menos C2, ¿cierto? Menos, o sea, en el, vamos a ponerlo así como en el bull spread con calls, tenía menos valor futuro de C1 menos C2, ¿cierto? ¿Ok? Ahora, mira lo que va a pasar aquí. Si yo tomo como referente esto que estoy trabajando acá, tengo menos K2 menos K1 menos valor futuro de P1 menos valor futuro de P2, ¿cierto? Ahora, recuerda lo que nos decía la paridad. Call menos put es igual a valor presente de F0T menos K. O lo que es lo mismo, el valor presente lo paso del otro lado como valor futuro de C menos valor futuro de P, ¿cierto? Ah, sí, claro, más valor futuro de P. ¿Sí? Entonces, si yo aquí despejo, puedo tener que valor futuro de menos P sea igual a F0T menos K más valor futuro de C. Perdón, menos valor futuro de C. ¿Cierto? Entonces, si yo sustituyo esta expresión aquí arriba, resulta que tengo menos K2 menos K1 menos valor futuro de P1, que sería más F0T, y lo pongo más porque este ya tiene el signo menos, o sea, esta parte ya tiene el signo menos. Entonces, F0T menos K1, que es la K que le corresponde a esa P1, menos valor futuro de C1. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Y luego, valor futuro de P2 sería lo mismo, pero con signo contrario, es decir, menos F0T más K2, ¿cierto? Más valor futuro de C2. ¿Están de acuerdo conmigo? Y entonces fíjate cómo la F se cancela con la F. Aquí tengo menos K1 que con este menos K1 se cancela por el signo de menos. Y K2 que con este K2 se cancela. Y entonces resulta que esto es valor futuro de menos valor futuro de C1 menos C2. O sea, justo el mismo que teníamos anterior. Entonces al final, ¿cuál es cuál es la razón por qué te menciono esto? Porque quiere decir que realmente son equivalentes. O sea, y que inclusive la utilidad que estoy obteniendo es la misma, nada más que expresada en otros términos. ¿Sí queda claro? ¿O no? Noten que realmente estoy teniendo la expresión equivalente solamente puesta en términos de put en lugar de tenerlo en términos de call. ¿Sale? Entonces, la conclusión es que acabo haciendo lo mismo y que realmente esta no fue una forma adecuada de trabajar el bear spread. ¿Sí? Justamente. Entonces, nota esto. No importa si lo hago con puts o si lo hago con calls, si yo compro el precio de ejercicio bajo y vendo el precio de ejercicio alto,
Estoy haciendo bull spread. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo lo hago al revés? ¿No? Y ahora sí. ¿Qué pasaría si yo hago un call comprado? Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué pasaría si yo hago un call comprado con precio de ejercicio K2 y un call vendido con precio K1? Entonces por aquí tengo K1, por aquí tengo K2. Y el call comprado, ¿cómo va a ser? Es constante hasta K2 y a partir de ahí sube. El call vendido sería constante hasta K1 y a partir de ahí baja. Cuando yo los combino, justamente, tengo constante más constante es constante, constante y decreciente, decreciente, creciente y decreciente, se vuelve constante. Y ahora sí obtengo el bull spread. Perdón, ver. Dije, creo que sí dije ver, no estoy seguro, pero bueno, dije bull otra vez, ¿verdad? No. Así es, ver spread. ¿Sí? Y entonces aquí sí vamos a tener valores diferentes. O sea, si ST es igual a 0, ¿cuál es mi utilidad en este primer componente? Menos valor futuro de C2, porque estoy hablando de precio de ejercicio K2. Aquí este otro tiene más valor futuro de C1. Pregunta, ¿cuál es más grande, el valor futuro de C1 o el valor futuro de C2? ¿Qué prefieres? ¿Comprar a un precio de ejercicio bajo o comprar a un precio de ejercicio alto? Bajo, entonces esta de aquí abajo, la segunda, debería de ser más cara. Entonces tendría yo aquí valor futuro de C1 menos C2. ¿Sí vamos claros con esto? Mismo caso si estuviera trabajando con K1. Ahora quiero que notes que este resultado está haciendo justo lo que teníamos en el bull spread hecho con calls, pero ahora con signos negativos. ¿Sí? Esta diferencia C1 menos C2 es estrictamente positiva, por lo tanto el signo que yo le pongo enfrente es el signo que va a tener. Aquí estos dos me indica que este lado, esta ala, está estrictamente arriba. Vamos ahora con ST igual a K2. En el primer caso sigo teniendo valor futuro de C2, pero en el segundo ya tengo una diferencia. Y es que desde aquí hasta K2 he avanzado K2 menos K1 unidades en contra del nivel donde estaba, valor futuro de C1. Y entonces aquí tengo K2 menos K1 más valor futuro de C1.
¿cierto? Y por último, sería, ¿qué pasaría si el precio spot es K2 más alfa? En el caso de este, sería alfa menos valor futuro de C2, ¿cierto? En el segundo, sería K2 menos K1 menos alfa más valor futuro de C1. Perdón, aquí sería K2 más alfa, ¿cierto? Y entonces este alfa menos este alfa se cancelan y una vez más termino con la misma expresión. ¿Lo checas? Ahora también nota que aquí tengo el punto de equilibrio, ¿sí? Que está estrictamente entre K1 y K2. ¿Por qué? ¿Sí? Sí, ahí me faltó un menos C2. Déjame ver. Buena observación. Ahí está. ¿Sale? Entonces, el punto de equilibrio, ¿desde dónde es más fácil obtenerlo? ¿Desde este primer punto en K1 o desde el punto en K2? ¿Desde dónde es más fácil estimar el punto de equilibrio? Desde K1, porque su expresión es más sencilla. Entonces, el punto de equilibrio voy a decir que está en el precio spot, en K1 más una constante. Esa constante tiene que ver con la utilidad que yo tengo aquí en el punto de K1, la cual es esta, valor futuro de C1 menos C2, la cual ya está en positivo en automático, entonces sería valor futuro de C1 menos C2. Y tal cual, ese sería nuestro punto de equilibrio. Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok, parece que no hay preguntas, entonces solamente para validar, te pido que hagas lo siguiente. Ah, pruébalo con puts, es decir, un put comprado en K1, un put vendido, no, perdón, put comprado en K2, put vendido en K1, para que veamos si efectivamente también con los puts se mantiene esta relación. ¿Sale? Entonces toma unos minutos para que lo hagas tú y ahorita vemos cómo nos quedó a todos. Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, entonces más o menos te debió haber quedado algo de este estilo. ¿Sale? Aquí, al contrario del otro caso, es más fácil llegar al punto de equilibrio a partir de K2.
¿cierto? Entonces, en cada 2 retrocedo una cantidad equivalente a la diferencia de las primas. Y ya. Sí, es cierto, todos deberían de ser valores futuros ahora que lo pienso. Esta conferencia comenzará a grabarse. Con valor futuro y ya está. ¿Vale? Entonces, estos spreads lo que han estado haciendo es, de cierta manera, reducir exposiciones a riesgo. Vamos a ver un poquito de comparación entre las figuras que hemos estado trabajando. ¿Sale? Entonces, pensemos, por ejemplo, y comparemos simultáneamente el forward con algo que ya hicimos, que sería nuestro forward sintético. ¿Sí? Entonces, aquí ya habíamos visto que, ¿cómo se llama? Que el forward sintético lo que busca es, respecto a lo que nos pasaba en el forward, que estos niveles en donde yo estaba perdiendo, perder un poco menos, a cambio de reducir también un poco mis ganancias. Entonces, forward, el riesgo del forward es más grande que el riesgo del collar, ¿cierto? Ahora, comparemos qué es lo que, esto ya lo habíamos trabajado. Ahora, comparemos, por ejemplo, qué es lo que pasaría si yo lo que comparo es, y quiero hacerlo un poco más grande. Nuevamente respecto al forward, pero vamos a ver el spread. Entonces, y lo voy a poner de otro color. El spread podríamos pensar que es constante, creciente en paralelo, pero no necesariamente a la par. Aquí lo voy a dibujar a la par para que. Creciente en paralelo al forward y luego constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que estoy haciendo es reducir todavía más la exposición. Entonces, lo que puedo ver aquí es que el riesgo del forward también es mayor que el riesgo del spread. ¿Ya viste? Y ahora, si yo comparo simultáneamente el forward y el collar, ¿qué es lo que va a pasar? Perdón, el spread y el collar. Ahí tengo el collar y ahora le coloco el spread. Sería una cosa más o menos de este estilo, ¿cierto? Ahora, nota cuál es el efecto. El spread está reduciendo todavía más. Más creo que quiero como replantear un poquito el dibujo.
Así para que se note un poquito más. Sí, entonces fíjate, por ejemplo, dependiendo de diferentes regiones, hay una parte en donde le reduce la pérdida máxima. Pero, por ejemplo, en esta segunda zona, también reduce la ganancia. Y en esta tercera zona, reduce la pérdida. O aumenta la parte que ya se esté ganando. Y aquí, reduce la pérdida. ¿Ya viste? Entonces, quiero que notes cómo, comparado con el forward o con el collar en este caso, lo que notamos es que este también tiene un riesgo, o sea, el riesgo de el que estamos diciendo, del collar, es mayor que el riesgo del spread. Entonces, a pesar de que las tres, o sea, forward, collar y spread, son combinaciones que nos interesan para generar coberturas hacia subidas en los precios, nota cómo cada una de ellas de alguna forma cubre o significa una menor cantidad de riesgo. ¿Sí? La que más cobertura genera, pues obviamente es el forward. Después, el collar y por último, el spread. ¿Correcto? Ahora, hay un caso extremo en la clasificación de los spreads que permite la reducción máxima de riesgo. ¿Cuál sería la reducción máxima de riesgo? Una renta fija, ¿sí? Algo que no se va a alterar cuando los precios varíen. Entonces, lo que te voy a pedir es algo nuevo, pero basado en lo que hemos estado haciendo, y vas a combinar ahora tres alternativas diferentes. Lo que vas a combinar es un call comprado en un precio ejercicio, un put vendido en ese mismo precio ejercicio y un forward sintético corto. Te voy a pedir que intentes combinarlos y me digas qué es lo que resulta. ¿Sale? Aquí estás combinando los tres. Entonces, por ejemplo, si yo te dijera creciente más decreciente más creciente, el resultado será creciente más decreciente es constante, constante más creciente es creciente. ¿Sí te fijas? Constante más decreciente, el resultado será decreciente. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tendrías que estar utilizando ahora que estás combinando tres. Y veamos cómo es que te queda. ¿Sale? Esta conferencia comenzará a grabarse. Listo, entonces vemos qué es lo que estaba pasando. Constante hasta el precio de ejercicio y de ahí sube. Put vendido es sube igual, ay, aquí me equivoqué con la línea, vamos a tratar de mantener eso. Sube hasta el precio de ejercicio y se mantiene constante. Luego el forward sintético corto es, decreciendo completamente. Y entonces solamente hay un punto de quiebre que es nuevamente la K. Y quienes ya lo habían notado se dieron cuenta que si yo combino los primeros dos, tengo un forward sintético largo, ¿cierto? Que con un forward corto
De alguna manera es como si comprar y vendiera al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjate, constante y creciente el resultado es creciente y decreciente el resultado es constante. Luego, creciente y constante el resultado es y decreciente el resultado constante. Entonces, lo que está pasando es propiamente esto, constante en todos lados. Ajá. Esto es algo que se llama box spread. Ahora, puedo probar con ST igual a 0, entonces ahí voy a tener que el valor el resultado es menos el valor futuro de la prima del call. En este otro va a ser menos K más valor futuro de la prima del put. En este otro es F0T. Y entonces al combinar todo me queda F0T menos K, ¿cierto? Menos valor futuro de C menos P. Claro, de hecho, ahorita lo vemos. Menos valor futuro de C menos P. Si lo pruebo en otro punto, nada más por curiosidad, por ejemplo en la K, ¿qué voy a tener? Menos valor futuro de C. En este otro va a ser valor futuro de P. Y en este último es F0T menos K. Entonces nuevamente caigo en el mismo punto. F0T menos K menos valor futuro de C menos P. ¿Cierto? Ahora, si recordamos, la paridad nos diría que C menos P es el valor presente de F0T menos K. Y entonces C menos P lo cambio por valor presente se cancela con valor futuro, y me queda F0T menos F0T. Perdón, bueno, F0T menos K menos F0T menos K. Entonces, esta expresión es equivalente a 0. Por lo tanto, de hecho, esta línea, la del box spread, no va ni arriba ni abajo, sino el deber ser es que esté en 0. ¿Sale? Ahora, puntos de equilibrio, pues todo es punto de equilibrio en este caso. No tengo ni ganancia ni pérdida. ¿Cuál es la utilidad de esto? Fíjate, yo con esta combinación, lo que estoy haciendo es generar una ganancia libre de riesgo. ¿Cómo? A partir de instrumentos de renta variable. Estoy generando una ganancia libre de riesgo a partir de un call, un put y un forward. Los tres instrumentos de renta variable. ¿Sí? Si te fijas en la fórmula de la paridad, por ejemplo, yo tendría C menos P es igual a valor presente de F0T menos valor presente de K, ¿cierto? El F0T lo paso al lado contrario y se volvería menos valor presente de F0T. ¿Estás de acuerdo? Sí o sí. Entonces, fíjate, tienes call largo, put corto y menos valor presente de F0T, o sea, un forward corto. No necesariamente sintético, por cierto. Nada más un forward corto. Y entonces, ¿qué notamos? Que justamente el resultado me tiene que quedar algo que es en términos de la K. O sea, esto que queda como resultado tiene la forma de una inversión de renta fija. ¿Ya viste? Entonces es un despeje más que podrías obtener a partir de la fórmula de paridad. Ahora, ¿por qué es útil este en particular? ¿Por qué este despeje o por qué esta combinación en particular resulta útil? Porque estoy generando una ganancia libre de riesgo con instrumentos que sí tienen riesgo, ¿sí? Con instrumentos de renta variable. Entonces, si recuerdas, en algún punto del capítulo 1 estábamos platicando acerca de las razones por las cuales la gente entra al mercado de derivados. ¿Te acuerdas? Y veíamos que una de ellas decía arbitraje regulatorio. Justamente el principio que estamos capturando aquí en el box spread es precisamente el arbitraje regulatorio.
Y entonces, ¿qué pasa? Yo estoy generando una ganancia libre de riesgo, pero como le estoy haciendo a través de un call, que a lo mejor lo tengo con Liz, con un put que a lo mejor lo tengo con Capi, y con un forward que a lo mejor tengo con Fer, entonces realmente no hay forma de que se sepa claramente que mi intención de tener estos 3 contratos con personas diferentes es precisamente generarme una ganancia libre de riesgo. ¿Sí lo notas? Ahora, ¿qué ocurre? Si en algún punto las leyes tributarias normalmente no incluyen esta clase de situaciones. ¿Por qué? Porque tendrían que perseguir específicamente el esquema en donde tomas call, put y forward para generar tu ganancia libre de riesgo y grabarte tus utilidades. Ver que mantengas los 3, que los tengas durante un cierto tiempo y que los 3 los cierres al mismo tiempo. Lo cual es difícil. Y pon tú, suponiendo que la ley contemplara esa combinación. El día de mañana puedes agarrar y sacar esto de la jugada. Puedes decir, ¿sabes qué? No voy a hacer un call comprado. Voy a hacer algo que se parezca a un call comprado. ¿Y entonces qué puedes hacer? Un cap. Un cap. ¿Sí? Cambias el call comprado y pones, listo, entonces compro un put y aparte también me cubro con una posición larga. Y si ese se prohíbe, bueno, entonces este lo cambio por un floor. Y si ese se prohíbe, pues este lo cambio por un call y un put. Entonces puedes empezar a cambiar y quitar piezas y volver esto extremadamente complejo y hacerlo con 500 activos, cada uno con precios de ejercicio diferentes y hacer combinaciones muy macabras. ¿Te das cuenta? Porque aquí, por ejemplo, este forward sintético corto lo puedo hacer vendiendo un call con precio K25, comprando un put con precio K25 y entonces, a ver, identifica que estoy haciendo esto. ¿Qué tal que utilizo 500? No podrías dar, tú como autoridad no podrías darte cuenta que ese es mi interés. ¿Lo notas? Entonces, arbitraje regulatorio significa justamente buscar hacer combinaciones de box spreads de tal forma que yo genere ganancias libres de riesgo sin que esté necesariamente invirtiendo en un producto de renta fija. ¿Te das cuenta? Estoy teniendo ganancias libres de riesgo a partir de instrumentos de renta variable. Y esta es una de las mayores bellezas que tienen los derivados. Es la parte más complicada porque tienes que ser diestro tanto en la parte fiscal como en la parte financiera de derivados. Ajá. Ahora, pregunta, ¿un box spread es una posición larga o corta? Ninguna, o tal vez es ambas, porque no es creciente y tampoco es decreciente, es no creciente y es no decreciente también. ¿Te das cuenta? Entonces, es ambas y es ninguna al mismo tiempo. Es y no es. No es ni larga ni corta. No es ni larga. Las mujeres sí me entendieron, los hombres no. Los hombres seguimos en la... No, no es cierto. Es y no es. ¿Me explico? O sea, realmente no cabe en las definiciones de ninguna de las dos. Entonces no puedo decir más bien que es corta, ni tampoco puedo decir que es larga respecto al activo, respecto al precio. Entonces, esto lo que está haciendo es nos abre un nuevo horizonte de exploración y es ya no pensar en que lo que a mí me interesa es preocuparme por subidas o bajadas en el precio. Lo que vamos a empezar a hacer ahorita es preocuparme por subidas y bajadas en la volatilidad. ¿Qué significa esto? Ya no me va a preocupar el hecho de que el precio suba o el precio baje, porque si te das cuenta, aquí tengo mi ganancia independientemente de si los precios subieron o bajaron. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que yo voy a hacer es empezar a girar esta perspectiva y buscar ganancias que tengan que ver con que los precios suban mucho o bajen mucho también. Si suben o bajan mucho, podría estar ganando. Si suben o bajan poco, o si lo ponemos así como casi no cambian, entonces podría perder. ¿Sí lo notas? Ya no es preocuparme por si sube o baja. Ya no me importa. El chiste es
vamos a cambiar la perspectiva y ahora lo que va a hacer es si los precios cambian mucho o si los precios cambian poco. Es decir, no cambian. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, este instrumento me da a ganar mi tasa libre de riesgo, aunque realmente no me genera utilidad, sin importar cuánto suba o cuánto baje. ¿Ok? Las combinaciones que vamos a empezar a trabajar sí me van a representar beneficios, ya sea en alguno de los dos casos, cuando los precios cambian mucho o cuando los precios cambian poco. Entonces vamos a decir que se vuelven inversiones respecto a la volatilidad. ¿Sale? ¿Qué tanto cambian las cosas respecto a lo esperado? ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Y nada más vamos a hacer una rápidamente para que veas a qué me estoy refiriendo con esta idea. ¿Sale? Entonces la combinación que vamos a explorar es la siguiente. Fíjate que cuando hacíamos los forwards, lo que estaba teniendo era un call comprado, vamos a decir en un precio de ejercicio K, ¿y qué hacía para el forward sintético? Un put vendido, ¿cierto? Bueno, vamos a pensar en que ahora el put también está comprado. Y entonces fíjate, el call comprado era lo que hacía una posición corta para asegurarse, ¿te acuerdas? Y el put vendido es lo que hacía una posición larga para asegurarse en el cap y en el floor. Entonces, realmente al comprar los dos es como si yo estuviera comprando un seguro ¿para qué? El call, estoy comprando un seguro para subidas en el precio y el put, estoy comprando un seguro para bajadas en el precio. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué resulta. Por aquí tengo la K y entonces es constante hasta la K y de ahí crece. El put es decrece hasta la K y de ahí es constante. Y entonces cuando yo las combino, resulta que constante y decrece, el resultado decrece. Crece y constante, el resultado crece. ¿Ya viste? Entonces, nota en dónde está la ganancia. La ganancia está aquí cuando el precio sube o aquí cuando el precio baja. ¿Sí? Cuando el precio sube o cuando el precio baja. ¿Dónde está la pérdida? Aquí abajo. Cuando el precio sí, tal vez sube, tal vez baja, pero lo hizo muy poco. ¿Ya viste? Si el precio sube poco o baja poco, pierdo dinero, porque pagué las primas y realmente no obtuve suficiente beneficio. Ajá. Si el precio sube mucho o baja mucho, entonces es donde tengo ganancias. Esto de aquí es algo que vamos a llamar straddle. No tiene nombre tal cual en español, se le llama igual, straddle. Y fíjate, ¿qué pasaría si el precio spot fuera 0? El precio spot igual a 0 implica que aquí tengo menos valor futuro de C. En el put tengo K menos valor futuro de P. Y entonces el primer punto sería K menos valor futuro de C más P. ¿Sí? Si el precio spot fuera igual a K, entonces tendría valor futuro de C en el primero, menos valor futuro de P en el segundo, y aquí abajo sería menos valor futuro de C menos P. Por último, hacia adelante de ese punto, tendría alfa menos valor futuro de C, y en este otro tendría menos valor futuro de P, y entonces sería alfa menos valor futuro de C menos P. De C más P, perdón. También aquí C más P, C más P. ¿Correcto? ¿Viste? Entonces, de hecho, este nivel, el nivel que se encuentra con el precio de ejercicio K, es el punto de pérdida máxima, que significa ni uno ni el otro me está dando beneficios por ejercerlo. ¿Te das cuenta?
Ni el put ni el call me está dando beneficios por ejercerlo. Ahora, no que aquí tendríamos 1 y 2 puntos de equilibrio. ¿Ya viste? Entonces, los puntos de equilibrio son respecto a la K. Uno es hacia la derecha y otro es hacia la izquierda. Entonces, lo que voy a hacer es sumar y restar la suma de las dos primas. ¿Por qué? Porque este es el punto de más abajo. Y entonces yo tengo que moverme esa cantidad a la derecha para recuperarlo, o esa cantidad hacia la izquierda también para recuperarlo. ¿Están de acuerdo? Entonces me subo y me bajo respecto a la K, esta cantidad que es la de la prima, y con eso llego a los puntos de equilibrio. No, la K es el centro, es el punto de referencia. Y de ahí me muevo a la derecha, más, y a la izquierda, menos. ¿Sale? Y C más P, pase lo que pase, es positivo. ¿Sale? Entonces, sumo el positivo o resto el positivo para que me mueva a la derecha o a la izquierda. ¿Sale? Entonces, nota esto. ¿El straddle es una posición larga o es corta? Respecto al activo, es ambas. Pero aquí vamos a tener una nueva forma de hablar de que sea largo o corto. Esto que tengo aquí, justamente le voy a poner, si quieres, el apellido de straddle largo. Opa. Straddle largo. Porque con esto estoy estimando que la volatilidad va a subir. En las largas yo estimaba que el precio iba a subir. Aquí gano si el precio sube y pierdo, perdón, gano si la volatilidad sube y los precios cambian mucho, y pierdo si la volatilidad baja y los precios cambian poco. En este caso, straddle se llama largo y nota que lo hice comprando los dos. ¿Sale? Para que se vuelva corto, ¿cómo tendría que ser? Vendiendo los dos, pero pensemos, o sea, ¿qué tendría que significar que sea corto? Que yo estoy apostando a que la volatilidad va a ser pequeña. Entonces, yo gano con poca volatilidad y pierdo con mucha. Si yo lo hiciera al revés, ¿qué pasaría? Sería constante y luego decrece, ¿no? Call, vendido. Y luego put, vendido también. Sería crece y luego constante. ¿Están de acuerdo? Y entonces, el resultado cuando las combino es crece, decrece. O sea, es el contrario del straddle y sería el straddle corto. Estaría ganando en este escenario donde los precios casi no cambiaron. Cuando yo crea que la volatilidad va a ser baja, entonces hago un straddle corto. Ya no importa si sube o si baja. Mientras se mantengan más o menos estables los precios, todo va a estar bien. ¿Lo notas? Y en la diferencia, o sea, en estas tres columnas, lo único que va a cambiar es el signo. O sea, todo se multiplica por -1, pero al final los resultados son equivalentes. Y su punto de equilibrio seguiría siendo el mismo. ¿Sale? Entonces el straddle te da a ganar si la volatilidad es alta y te da a perder si la volatilidad es baja. Es decir, si los precios cambian mucho, volatilidad alta, o si los precios cambian poco, volatilidad baja. ¿Estamos? Fíjate, si habláramos de la volatilidad,
El straddle es como si estuviera yo refiriéndome a un forward. Porque nada, o sea, no hay elección realmente. O gano o pierdo, y se tiene que hacer sí o sí, porque en uno me obligo y en el otro, ¿cómo se llama? Perdón, hablando del largo, en ambos casos decido cuándo ejercer. Pero mi punto es este, o sea, pase lo que pase, tuve que pagar las primas. ¿Sí? No tengo decisión real de si pago o no pago una prima o de si se ejerce o no se ejerce. ¿Me explico? Entonces, este es el equivalente a lo que sería el forward. Hablando de inversión sobre la volatilidad, es el que tiene más riesgo. Esa es la conclusión a la que quiero que llegues. Hablando de volatilidad, es el que tiene más riesgo respecto a la volatilidad. Entonces, de aquí, ¿qué te quedaría por hacer? Cuando teníamos el forward, que era el que tenía más riesgo respecto al precio, ¿qué hicimos? ¿Cómo redujimos el riesgo del forward? ¿Cómo? ¿Haciendo qué otras cosas? No. ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué es menos riesgoso que un forward? Un collar o un spread. Entonces, si esto es el nivel de riesgo de un forward sobre la volatilidad, vamos a ver que también podemos hacer collares y spread para la volatilidad. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a abordar la próxima clase. ¿Estamos? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Solo como ejercicio te pido que construyas la parte vendida, es decir, call vendido en K, put vendido en K, para que veas que efectivamente todo se valida para el straddle corto. ¿Sale? Y bueno, por mi parte, eso sería todo por hoy. Te agradezco mucho que estés por aquí y te deseo una excelente semana. Muy buen día a todos.